Hola, muy buenas. Soy el doctor Iván Fernández Vega, el profesor de la asignatura de Neuropatología. Hoy vamos a ver el tema 6. Es un tema muy importante porque trata de las enfermedades infecciosas del sistema nervioso central. Es un tema que vamos a estructurar en 5 apartados. El primero, la clasificación, y el resto, veremos los diferentes agentes infecciosos, ¿no? Bacterias, virus, hongos y parásitos. Vamos a empezar por la clasificación. Hay diferentes tipos de clasificar las infecciones. Puede ser topográfica, infecciones en meninges, meningitis, infecciones parenquimatosas, pues hay dos tipos, abscesos o la encefalitis, ¿no? Las difusas. Luego, según la vía de llegada de los gérmenes, que puede ser por vecindad o hematógena. Y luego, en función de los gérmenes, que ya hemos visto que pueden ser, sobre todo, bacterias, virus, hongos y protozoos. Vamos a ver las infecciones bacterianas, ¿no? Bueno, aquí tenemos meningitis, encefalitis y abscesos, sobre todo. La meningitis, deciros que es la infección bacteriana más frecuente y afecta al espacio subaranoideo y suele generar una opacificación de la pía madre, ¿no? No se suele ver las circunvoluciones, está todo, purulento normalmente y en ocasiones pueden causar la muerte. A veces pueden mantenerse en el tiempo y cronificarse, ¿no? Si afectan al parénquima, pues se llama meningoencefalitis, cuando traspasa la barrera hematoencefálica. Y en el caso de los abscesos es cuando se trata de contener esa infección en una estructura dominada, absceso, y es una infección más limitada. Y deciros que es la segunda infección más frecuente causada por las bacterias del sistema nervioso central y suele ser polimicrobianos, ¿no? Diferentes bacterias. Aquí tenéis cómo se ve la meningitis, esa opacificación y en ocasiones esos nódulos meningios. Al microscopio, la meningitis aguda se ve sobre todo infiltrado por polimorfonucleares neutrófilos. Ahí los tenéis a mayor aumento. En el caso de las crónicas, pues un infiltrado mixto, linfocitos, macrófagos, células plasmáticas. Y siempre está la tuberculosa, en donde vemos esta necrosis caseosa, células multinucleadas gigantes, y siempre recomendamos hacer Chir-Nielsen para ver la micobacteria. En el caso del líquido cefalorraquídeo, en la aguda veremos sobre todo polimorfonucleares, en la crónica un infiltrado mixto y en la tuberculosa las células gigantes multinucleadas. Las meningitis, además, la fase aguda puede tener una serie de complicaciones, sobre todo por aquellas estructuras que atraviesan las meninges, como son los vasos generando una vasculitis o los propios pares craneales generando deficiencias. Además, en la fase crónica puede dar lugar a fibrosis y lo que puede es atrapar esas estructuras que atraviesan las meninges, ¿no? Produciendo ese atrapamiento de pares craneales. Aparte también puede producir fibrosis basal, generar hidrocefalia secundaria y luego, evidentemente puede producir lesiones parenquimatosas que pueden desencadenar en el futuro focos epileptogénicos. En la fase de resolución, normalmente el líquido cefalorraquídeo ya sufre un aclaramiento y no se verían las células inflamatorias. Hay dos tipos especiales de meningitis, sobre todo por listeria o por Neisseria. En el caso de por listeria, suelen darse en los extremos, en las edades extremos, sobre todo en niños o en mayores. Y cuando se da en los mayores, normalmente suele ser porque tienen deficiencia de linfocitos TCD8, en el caso de alcohólicos, trasplantados o en el embarazo también. Y en el caso de la Neisseria es particularmente importante porque puede causar meningitis fulminantes, a veces sin dejar patrón morfológico. Cuando se une la meningitis y la encefalitis, tenemos la meningoencefalitis, que es muchas veces una complicación de la meningitis, y lo que vemos en el parénquima cerebral es un infiltrado inflamatorio de predominio perivascular, aunque también infiltrando el parénquima, como veis aquí en la imagen. Y luego, hacemos un anticuerpo anti-CD3 y vemos linfocitos de tipo T, sobre todo, que son maduros, ¿no? En el caso del absceso, que es la segunda lesión más frecuente, causada por bacterias, son auténticas cavidades y en ocasiones todavía están rellenos y pueden ser en ocasiones hasta múltiples. Vamos a ver ahora la estructura del absceso, que son 3 capas. En el centro tenemos la zona donde hay polimorfonucleares y detritus celulares, que es la zona de necrosis. Luego alrededor se trata de hacer una pseudocápsula de colágeno, de material más denso, digamos, y luego suele haber una gliosis periférica, ¿no? Una gliosis del tejido cerebral alrededor del absceso que lo delimita. Ahí lo tenéis.
Vamos a pasar ahora a las infecciones víricas, sobre todo a las principales, ¿eh? Aquí se clasifican aquellas que afectan directamente al sistema nervioso central o al sistema nervioso periférico. En los niños son más comunes las meningitis virales, mientras que en los adultos son más comunes las encefalitis, sobre todo en los inmunodeprimidos. Como veis, hay una selectividad según la edad, sobre todo, ¿no? En el caso del sistema nervioso periférico, bueno, pues los principales son el herpes y los retrovirus tipo VIH o HTLV1 o el 2, ¿no? Y la vía de entrada, pues normalmente la afectación periférica es retrógrada, a través de los nervios. Como sabéis, los virus son intracelulares, ¿no? Cuando actúan, utilizan los mecanismos de las células. Y eso produce inclusiones eosinófilas, que son las proteínas de la cápside, sobre todo agregadas dentro de las células, y luego cambios citopáticos, ¿no? Y vamos a ver cuáles son las principales células que se pueden ver infectadas. En el caso de los enterovirus, sobre todo las células de las meninges, las células meningoteliales. En el caso, pues, de virus, fijaros, como la rabia o el virus herpes simple o los citomegalovirus, afectan directamente a las neuronas. Pero hay otros virus que tienen más tropismo por la astroglía, por las células gliales, sobre todo por los astrocitos, como es el virus herpes simple y el virus HIV, ¿no? El VIH. Y luego, por último, destacamos aquellos virus con tropismo por los oligodendrocitos, como es el virus JC y el citomegalovirus. Las meningitis víricas normalmente, bueno, pues suelen estar limitadas a las leptomeninges y no suelen causar meningoencefalitis. La resolución suele ser espontánea, el curso suele ser benigno y no suele dejar secuelas, ¿no? Y macroscópicamente, pues incluso, aunque a veces se ve una cierta opacificación, muchas veces ni siquiera se aprecia. Vamos a ver, en cuanto al tejido, aunque no se suelen biopsiar naturalmente, pero lo que se ve es un infiltrado inflamatorio de linfocitos y de predominio perivascular y también afectando al parénquima. Y en el líquido cefalorraquídeo predomina un infiltrado mixto de células plasmáticas, linfocitos y macrófagos sobre todo. El diagnóstico, pues ya os digo que no se suele hacer biopsia y que, bueno, en el caso de una comprobación post-mortem, lo que solemos hacer es tratar de buscar esas inclusiones intracelulares, normalmente intranucleares, positivas para inmunohistoquímica específica de los agentes, o si no, hacer amplificación genética, o, bueno, en casos ya también más difíciles, podemos incluso hasta hacer microscopía electrónica. Aquí tenéis un ejemplo de un caso por encefalitis por citomegalovirus, que, bueno, pues hay un edema y hay hemorragia sobre todo, ¿no? Puntos hemorrágicos, como veis en las imágenes. Aquí vemos un caso de encefalitis por virus JC, esto, como habíamos visto antes, ataca sobre todo a los oligodendrocitos, lo que se produce es un edema extracelular y además una tríada microscópica que se manifiesta por infiltración mononuclear, principalmente en linfocitos, perivasculares, pero también en el parénquima. Luego, además, estas inclusiones intranucleares en los oligodendrocitos son inclusiones eosinófilas. Y luego, pues también vemos neuronofagia, como esta movilización de la microglía pues está fagocitando las neuronas. También hay gliosis reactiva, que es muy evidente. Y luego, por la inmunistoquímica se puede detectar el agente, como es el anti-SV40, que es compatible con la presencia de virus JC. Vamos a pasar ahora a la sección de hongos, a las infecciones por hongos. Estas, bueno, vamos a ver los datos claves, pero que tengáis en cuenta que suelen dar una reacción inflamatoria inicial aguda con polimorfonucleares y muchas veces esto da lugar a una confusión con infecciones bacterianas, ¿no? La diferencia entre una y otra, sobre todo, es que los hongos suelen destruir o tener predisposición a destruir las paredes vasculares con producción de hemorragias e infartos que las diferencian de las bacterianas, ¿no? Bueno, con el tiempo de evolución, bueno, pues si la infección persiste, se puede hacer hasta crónica y bueno, pues la inflamación pasa a ser ya de histiocitos, reacción granulomatosa y bueno, las consecuencias pueden ser una necrosis liquefativa, formación de quistes y, como hemos visto en el apartado de la epilepsia, en el tema 2 de la epilepsia, pues también puede dar lugar a focos epileptogénicos. Evidentemente es necesario identificar el patógeno, utilizamos técnicas especiales como PAS o GROCO, del GROCO es una tinción de plata, que nos facilita ver los hongos, Muchas veces, bueno, pues hay que utilizar hay que conocer algunas morfologías
fúngicas para llegar a identificarlo, ¿no? Suelen llegar al sistema nervioso central por vía hematógena, ¿no? Como principal vía de invasión. Y aquí tenemos que tener en cuenta que tanto el tipo de hongo como el tamaño son factores importantes en la localización y en la forma de las infecciones, ¿no? Fijaros, aquellos hongos pequeños, sobre todo el criptococo, pues pueden alcanzar incluso la microcirculación y hasta llegar a producir meningitis. Mientras que los hongos grandes, con grandes hifas, como las Aspergillus, normalmente se quedan retenidos en las arteriolas y dan lugar a infartos y abscesos. Aquí tenemos una imagen macroscópica de los quistes, o bueno, de las criptas que suelen formar el criptococo, ¿no? Los criptococomas típicos en los ganglios de la base, aunque a veces también corticales. Aquí os presento el criptococo. Como se ve, pues son esporas y que además de las esporas tienen unas cápsulas. Esto que destaca de color más oscuro, aquí se ve con el groco, cápsulas de diferente grosor, ¿no? Aquí estamos viendo uno de los hongos más frecuentes y es típico de la candidiasis el identificar de forma conjunta esporas y pseudohifas. Aquí las veis, las esporas y las pseudohifas. Esto es muy típico de las cándidas. Y luego los aspergillus, ¿no? La aspergillosis. Estos son hongos grandes que se suelen atascar en las arteriolas, producir trombos, hemorragias, y luego la morfología pues son hifas ramificadas, sobre todo en ángulo agudo, la principal característica. ¿Lo veis? Bueno, vamos a pasar ahora a las infecciones, ya a la parte final, infecciones por parásitos. Sobre todo, bueno, dentro de los protozoos vamos a ver la toxoplasmosis. Bueno, hay una forma congénita y otra adquirida en el adulto y sobre todo, bueno, pues afecta a personas inmunodeprimidas, principalmente al SIDA, ¿no? Y lo que produce son múltiples abscesos y como veis ahí el protozoo se suele agrupar en pseudoquistes, que se pueden ver al microscopio, estos pseudoquistes. Ahí lo veis, se forman diferentes abscesos, esto se ve en cefalomalacia, que no deja de ser pues zonas reblandecidas del parénquima, aquí en el puente también, con necrosis, y luego lo que se ve son estos pseudoquistes, estas estructuras, estas bolas con el parásito, y se puede identificar también por inmunistoquímica. En cuanto a los metazoos, que bueno, son los helmintos, que son gusanos, diferentes tipos, pues decir que las principales vamos a ver la neurocisticercosis, el quiste atídico y las toxocariasis, ¿no? Vamos a ver estas tres. En cuanto a la cisticercosis, pues es una infección parasitaria, la más frecuente del sistema nervioso central de este tipo y sobre todo es muy endémica en zonas como Sudamérica, ¿no? Puede incluso manifestarse clínicamente desde los 2 meses hasta los 30 años después de la infección inicial y al final lo que se producen son quistes que tienen el gusano y que al microscopio pues se ven las diferentes capas que tienen ese quiste, ¿no? La hidatidosis es otro quiste, también es una forma endémica en el Mediterráneo y bueno, pues los huéspedes definitivos o los hospedadores definitivos son los perros. Se producen quistes también, que en este caso pues tienen menos capas, tienen dos, la cuticular externa y la interna germinal. Y luego está la toxocariasis, que bueno, pues tenéis que saber que es una zoonosis canina y felina, que está extendida por todo el mundo, que afecta a los humanos, sobre todo a los niños, y que la muerte del parásito en el cerebro causa una reacción granulomatosa con linfocitos y eosinófilos plasmáticas. Esto puede dar lugar pues a epilepsia y demás, y hay que tratarla. Bueno, hasta aquí era lo que os quería contar de las infecciones del sistema nervioso central. Y ya sabéis que cualquier duda la veremos en clase. Hasta luego.